presentar a la Madre Verónica es una tarea muy agradable por mi parte. ¿Qué voy a decir yo de la Madre? Pues una cosa que no es mío, es suyo. Pero como la mejor presentación que puede hacer una persona es ella misma, lo leo con mucho gusto. La Madre Verónica siempre recuerda como determinante en su vida el impacto que le produjo a los 17 años, en una fiesta con sus amigos, una alfombra humana de jóvenes tirados por tierra, desorientados, despersonalizados. Ante esta imagen, su reflexión fue: Señor, ¿tú nos has creado para esto? No, estoy segura de que no. La sed de vivir con personas discapacitadas fueron despertando en ella la fascinación por Cristo y el deseo de seguirle. Ella lo va a explicar mucho mejor, yo me callo, la escuchamos y repito, muchas gracias. Muchas gracias. Lo más urgente, querida gran familia de Cáritas, que en Gandía preside Francisco Carrió, deciros que os queremos, que valoramos y amamos la obra de Dios, que sé que habéis recibido como un envío de Dios Padre, que no abandona jamás a su criatura, la obra de sus manos. En la liturgia de la fiesta de San Francisco de Borja oramos así: Señor y Dios nuestro, enséñanos a comprender que no hay nada en el mundo comparable a la alegría de gastar la vida en tu servicio. La alegría de gastar la vida en tu servicio. Y adentrándome con mis hermanas a fondo en todo lo que pudiésemos encontrar de San Francisco de Borja, me saltó esta frase al corazón: me ofrecí a Jesús y pedí su amor sin medida, participando así de su inmenso amor. Una verdad que se ve que hizo carne y que en la vida de los santos se ve que han amado sin medida. Estos son amor, en el mismo amor que ellos eran envueltos. Mirando a San Francisco de Borja veía el hombre más libre, porque lo ha dejado todo y se ató de una forma increíble a Dios, atado a Dios, y así rebosó el amor de Dios. Escribía en su interior: oh alma mía, adora el nombre de Jesús, acata este nombre y sea dulce para ti. Pon su nombre en tu lengua, en tu memoria, en tu corazón, y por su nombre obre en tus manos, por él anden tus pies, por él oigan tus oídos. Sin él no quieras nada, y por él lo quieras todo, y de esta manera en él lo tendrás todo. Y me fascinó cómo los santos han vivido en el Señor y así se entregan. En su último momento testifican que le preguntaron en la agonía, en medio de sus dolores, ¿necesita algún alivio? Y dijo: sí, solo deseo a Jesús. Mi alivio es Jesús. Cáritas, me encanta el tesoro que encierra vuestro nombre, ¿no? Porque Cáritas es abrazar a Jesús a través de la caridad hacia cada hermano. No es un amor abstracto, y esto es lo que vemos, ¿no? Dichosos vosotros, llamados a ser servidores del Evangelio, para lo que la Iglesia tanto ha soñado, ¿no? Ser servidores del Evangelio, que en palabras de San Pablo sería servidores de la alegría, porque portáis esperanza y sin duda hemos visto cómo habéis hecho florecer en medio de muchísimo sufrimiento bellas sonrisas, y de eso tenemos testimonio. El Papa Benedicto XVI escribía:
No olvidéis nunca que la primera obra de amor que podéis hacer con los demás es la de compartir la fuente de vuestra esperanza. Quien no da a Dios, da muy poco. De Cáritas, como Iglesia viva de Cristo, sobre todo, se espera el amor, la forma de dar acompañada de la donación de nosotros mismos. Delante de vosotros veis una multitud llena de dolor, una fila interminable de hombres que llevan grabado un inmenso sufrimiento en sus rostros. Llaman a la puerta de la iglesia con sus ojos llenos de lágrimas. Se acercan con miedo y esperanza. Día tras día vosotros estáis en un trabajo muy duro y muy fuerte, porque estáis escuchando el clamor de gente aterrada por la injusticia de la guerra, encerrados en los sótanos para defenderse de las bombas, gente que se despierta rodeada de violencia, de gritos de muerte, de tortura y de dolor. No es fácil. Veis a gente desamparada, obligada a refugiarse lejos de su patria y de su familia, gente que es víctima del terrorismo y en sus rostros nos recuerdan también el infierno en el que están sumidos los terroristas. Ante vosotros hay una fila de gente muriendo de hambre, gente que ha perdido su trabajo, que no puede mantener a su familia, arrojados de sus hogares, que viven en las calles. También se os presenta la gente víctima de la droga, del alcohol, de adicciones que van robando lentamente la vida. Gente esclavizada en trabajos que denigran su cuerpo, como la prostitución. Gente aferrándose unos a otros desesperadamente por un poco de afecto. Ante vosotros están las gentes que viven en prisiones, sin ninguna esperanza de futuro, la gente aferrada a su infierno, encerrada en su obstinación, en su autosuficiencia, esclavos de un micromundo, enfermedades físicas, secuelas psíquicas, ancianos que lloran en soledad, gente que agoniza, que tiene miedo a morir pero también a vivir, gente desesperada que piensa en una única salida, quitarse la vida. Tanta gente solitaria que grita una sed, la sed de Cristo. Tengo sed de amar y ser amado. Todos estos rostros con los que cada día convivís y que es muy fuerte, están gritando, ayúdame, no tengo a nadie, y llaman a la puerta de la iglesia. Esto es lo que ven en Cáritas, lo que vemos. Nosotros, vosotros, quisierais aliviarlos, socorrerlos, pero también somos conscientes, ¿no?, de que a veces no se puede dar más que una palabra amable, una palabra de ánimo, una sonrisa, una caricia, y a veces es lo más, porque ellos buscan, además de lo material, ser valorados, que alguien reconozca que aún tienen dignidad. Suplican, sin acertar casi a pedirlo, un abrazo consolador. Cuando pensaba en vosotros, hermanos y hermanas, ¿no?, que tanto tiempo pensando en este día, se me hacía presente las palabras de Jesús, su promesa, no os dejaré huérfanos. Veo que Cáritas nació para ser esa mirada providente de Dios, que vela por los suyos, y que Jesús exclamó, conoce nuestras necesidades. Veo en vosotros especialmente una paternidad y una maternidad eclesial. Escribía Benedicto XVI, sabemos bien que el hombre no solo vive del pan, de lo factible, como hombre y en lo más propio de su ser humano, vive de una palabra de amor y de alguien que dé sentido a su vida.
huérfanos de palabras, de sentido y de amor, aunque tuviesen lo necesario para vivir, caen en un ya no vale la pena vivir. Aunque viva en medio de un confort extraordinario, se preguntará, ¿vale la pena vivir cuando no tenemos nada por lo que vale la pena ni siquiera dar la vida? Veo una misión inmensa, ¿no?, para la que la Iglesia soñó con Cáritas, porque vosotros sois no solo dadores de los dones, dador, sino una paternidad y maternidad eclesial. Y como tal, como servidores de Cristo, sabéis adivinar una angustia escondida, me consta. Sabéis escuchar una súplica muda donde otros no lo verían. Incluso oís una necesidad de algunos que ni siquiera saben pronunciar qué les pasa. A las puertas de Cáritas, a las puertas de la Iglesia en vosotros, llega todo el dolor de la humanidad. Quienes estáis unidos al corazón de Jesús, ahí, solo ahí, sabéis que ningún grito de dolor, ningún llanto os pasa desapercibido, y me consta que os duele, que en las entrañas lleváis a todos aquellos a los que socorréis. Era la misma Madre Teresa de Calcuta la que decía, y estos se acercan cada vez más a Cáritas, la mayor enfermedad de accidente hoy no es una enfermedad o carencia material, es no sentirse querido. Detrás de las carencias está un no sentirse querido, huérfanos, no sentirse amados y sentir que nadie se preocupa por ti ni le importa mi vida. Es verdad que podemos curar enfermedades físicas con la medicina, pero no hay remedio para la soledad, la desesperación, la falta de sentido en la que tanta gente hoy a nuestro lado grita, aunque no sepa, no tengo a nadie, ayudadme. Veo estas dos dimensiones muy fuerte en vuestras puertas. La Madre Teresa decía, hay muchos en el mundo que mueren por un trozo de pan, pero a tu lado hay muchos que mueren por un poco de amor. Hay un hambre de amor, un hambre de Dios. Por eso me venía a deciros, ¿no?, tantos momentos, ¿no? Solo no es tanto lo que damos, sino el modo como damos, o mejor, darse a sí mismo. Esto es el Evangelio de Jesucristo, no solo dar de lo que tenemos o nos han dado o nos puede sobrar, sino darse a sí mismo al dar ese don, o simplemente una sonrisa, una palabra, ¿no? Os escribía, la certeza de que en el corazón mismo de todo sufrimiento está la presencia de Dios. Esto es lo único que puede llevar ánimo. A veces solo podéis confirmarles en la fe. Hay males irreparables, hay enfermedades irreparables humanamente, y buscan también en vuestras puertas la fe y la esperanza sostenidos por nuestro amor para poder avanzar con esas heridas, ¿no? Hay un abismo entre las obras de filantropía y la caridad cristiana, un abismo. La caridad cristiana es muy distinta a la filantropía en cuanto que esta es amor del hombre y ayudarlo según conceptos de justicia, de solidaridad, de dar cosas buenas, y no hay nada de malo en ello, es muy bueno. Pero Cáritas no es esto, es la presencia del amor cristiano, de Cristo, y por tanto es la donación de vosotros mismos. Esto implica para vosotros algo muy grande, que no es un trabajo cualquiera, que no podríais vivir esta misión si no estáis en una relación viva con Cristo, cuerpo a cuerpo, sangre a sangre, porque no es un trabajo, es una misión, es un envío del Padre. Los cristianos en la historia de la humanidad son un regalo de Dios, sin duda.
porque ofrecen el don que ellos han recibido, ser amor. Yo así os veo, os he visto siempre, ser amor. Esta es la llamada de cada uno de los que estáis ahí, saber estar con los que sufren hasta dar la vida si fuera necesario, porque es una institución cristiana, servidores de Cristo, servidores de la alegría. En palabras de Madre Teresa, amar hasta que duela. No puede no dolernos todo ese desfile de rostros de dolor, de sufrimiento, ¿no? Nuestra vida misma es el mayor don que podemos dar. Por eso no hay que afligirse cuando incluso a veces parece que no hay grandes dones. ¿Cuántas veces alguien necesita un poco de compañía, un poco de tu tiempo, una mirada que lo valore? Me parece que hoy también es la gente que llama a nuestras puertas y por eso lo sé y conozco esta realidad, ¿no? En diciembre de 2021, Kiko Argüello recibió el doctorado honoris causa en Madrid. Me impresionaron las palabras que dijo en su discurso y que quiero compartir. Qué misterio es el sufrimiento de tantos inocentes que cargan con el pecado de otros, esa violencia sin precedentes, esa fila de mujeres y niños desnudos hacia las cámaras de gas y el profundo dolor de uno de los guardias que en su corazón, preguntándose qué podía hacer, solo hacer, sintió una voz que le decía: no hagas, desvístete y únete a ellos en la fila, entra con ellos, no hagas, entra. Esto es un hecho histórico. Este hombre se llama Kurt, un nazi que se había dado cuenta de lo que estaba pasando, de la atrocidad que un hombre puede cometer contra otro hombre. Y él lo cuenta en sus memorias. No entiendo por qué mi razón me dijo, en mi corazón, una voz me decía: ponte con ellos en la fila, no hagas, y vete a la cámara de gas. Pensé, ¿para qué un muerto más? Era ateo. Y dice, pero lo que sentía en su interior, en un ateo, habla Dios, venía realmente de Dios, escribe Kiko Argüello. Algunos dicen que después de Auschwitz ya no se puede creer en Dios. Si la vida es realmente este horror, no hay Dios, y el silencio de Dios lo demostraría. Pero si en esta oscuridad, he aquí nuestra llamada, en esta oscuridad total, hoy, en la guerra que estamos sufriendo, en todo el sufrimiento, un hombre, por amor, libremente, se desnuda, abraza a otro y entra en la muerte con él, entonces dirá: el amor existe. Esto no puede venir del hombre. Dios existe, porque yo he palpado el amor. Se sabe de muchos cristianos que no llegaron a escribir sus memorias, porque después de abrazar, leí una vez como un hombre, tantos, ¿no?, en el anonimato, iba abrazando uno a uno y le decía unas palabras, lo abrazaba en el último momento desfilando hacia las cámaras de gas. Y cuando llegó el último abrazo, se entregó también con ellos. No era un muerto más. En las cámaras de gas entró el amor, la luz y la esperanza por aquellos cristianos que supieron no solo dar, sino darse a sí mismos. Esto es lo que hicieron San Maximiliano de Kolbe, Santa Benedicta de la Cruz y otros creyentes cuyos nombres han quedado escritos en el corazón de los que amaron y en el libro de la vida, en la memoria de Dios. Tenemos delante una misión que nos coge la vida. No es un simple trabajo. Ver a la gente sumida en ese grito: ayudadme, no tengo a nadie. No es tanto solo los bienes materiales, pero tenemos un peligro. Como escribía San Francisco de Asís, y a mí me marcó mucho en mis tiempos de formación, la pobreza no consiste solo en ayudar a los pobres, sino en ser pobre, en ser pobre.
Yo me sentí muy golpeada porque hasta entrar al monasterio me sentía, sí, tenía compasión, pero daba de lo que me sobraba sin carecer de nada, ¿no? Hasta que comprendí esto, que la pobreza no consiste solo en ayudar, sino en ser. Me viene a la memoria una carta de un discípulo de Freud, es una crítica, pero a mí me ha hecho pensar, de Carl Jung, que dirigió a unos corresponsales cristianos. Yo admiro mucho a los cristianos, aunque soy ateo, porque veo que en quien tiene hambre o sed, ven a Jesús. Admiro que cuando cogen a un extraño, a alguien diferente, acogen a Jesús. Cuando visten a alguien que está desnudo, visten a Jesús. Están convencidos. Yo lo considero muy hermoso. Pero hay una cosa que no comprendo en los cristianos. Es que nunca ven a Jesús en su propia pobreza. Nunca ven a Jesús en su propia pobreza. Queréis hacer siempre el bien al pobre que está en el exterior y lo hacéis, pero negáis y tratáis de ocultar, como todos los demás que vivimos sin fe, que en vuestro interior hay un pobre. ¿Por qué no podéis ver a Jesús en vuestra propia pobreza, en vuestra hambre y en vuestra sed? ¿No veis que en vosotros también hay enfermedades? ¿No veis que también hay encerramientos, miedos, que también tenéis violencia y angustia y que no controláis tantas cosas? ¿Por qué os da miedo? Pienso que no tenéis necesidad de rechazarlo ni negar a ese pobre que vive en vosotros. Nosotros sí, pero vosotros tenéis y creéis en Jesús Salvador, que es más íntimo y más poderoso que todas vuestras oscuridades. ¿Por qué los cristianos no reconocéis la propia pobreza? Me inquietó, porque podemos olvidarnos tanto con las necesidades de los demás, de nosotros mismos, que al final creemos que nosotros somos los salvadores de los otros, ¿no? Es necesario abrazar al pobre que hay en mí. Nosotros también estamos necesitados y esto es bello, ¿no? Puede sucedernos que ante la inmensidad de tantas necesidades nos preocupemos tanto de la sed de los otros que nos olvidemos de cuidar nuestra propia vida y de cuidarnos entre nosotros. Y como ilusos, distraídos o engañados con nuestras obras en favor de los demás, nos creamos que ya nosotros estamos saciados. Nos creamos que ya no tenemos más sed. Pobres de nosotros cuando sucede esto. Olvidados de nuestra sed, entonces nos ponemos a buscar medios y medios, a ser aguadores y nos ponemos a vender un agua o a repartir un agua que los demás ya no ven de calidad. Podemos convertirnos en funcionarios de los pobres y dar sin amor, sin darnos, ya no es Cáritas. Porque la calidad de lo que ofrecemos está en ese don que yo te hago, como veremos ahora en el Evangelio. Y si no, sentirán que se les da humillando, que se les da de arriba abajo y que en el fondo, si no lleva amor, los dones de Dios, la providencia, hay sequedad, aridez, esterilidad, a veces con una actividad frenética que a nosotros mismos nos rompe. No se puede ocupar uno de la sed de los demás quien no se preocupa de cuidar su propia vida. A veces nos resulta más fácil repartir todos nuestros bienes a los pobres que reconocer que nosotros también somos necesitados. ¿Tenemos este peligro? Puede ocurrirnos que entendamos la misión solo en términos de dar y nos olvidemos de que Cáritas sois vosotros los primeros que os necesitáis muchísimo. Yo lo digo por mí misma, ¿no? Vivo en comunidad, gracias a Dios. Yo sin mis hermanas no soy, no aliento, no vivo. Creo que Cáritas, el primer prójimo,
sois vosotros mismos, para luego estar fuertes para un combate tan duro como es la batalla ante la que tenéis presente cada día. No tengamos miedo a presentarnos unos a otros, ¿no? Esas pobrezas, porque es un grito que hace que el otro pueda entrar en mi vida y entonces crear una comunión. La comunión es el signo más grande de que Dios está entre vosotros. Escribía Benedicto: discípulo de Cristo es quien en la experiencia de la debilidad humana, delante de todos, sin miedo, ha tenido la humildad de pedir ayuda al Señor y a sus hermanos, y así, sanado, lo ha seguido, convirtiéndose él mismo en testigo de todo el poder que tiene el amor misericordioso, que es más fuerte que nuestro pecado y nuestra muerte. En esta segunda parte quería compartir con vosotros un evangelio, porque somos injustos cuando os miramos solo esperando que Cáritas solucione todos los problemas de la humanidad, todo, y a veces sin valorar todo lo que cotidianamente en tantísimos frentes del mundo estáis haciendo, ¿no? Y me gustaba este evangelio. Este es un icono de Rudnick que es un evangelio que casi pasa desapercibido porque en lo pobre no nos gusta, no nos gusta a nadie, ¿no? Que es: quien a vosotros recibe, a mí me recibe. Quien me recibe a mí, recibe a mi Padre. Todo aquel que dé tan solo, esto es palabra de Jesús, tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser discípulo, os aseguro que no perderá su recompensa. Un vaso de agua fría. Jesús desciende hasta ahí. Este icono tiene dos partes, ¿no? La parte izquierda es como la parte humana, donde Jesús nos está diciendo: no os aflijáis si no tenéis todo lo que los demás necesitan. Da lo que tienes para vivir. Un vaso de agua fría lo das de tu propia casa, ni siquiera se te pide calentarlo para que no te aflijas si no tienes leña en ese momento para calentarlo. Todos podemos dar y todos estamos necesitados de recibir. En los iconos, la parte azul significa lo humano, ¿no? Y la parte del color rojo de la derecha significa lo divino, un amor humano divino, ¿no? Es el que vive en nosotros, gracias a que creo de verdad, como todo cristiano, pero más vosotros viendo tantísimo sufrimiento sin Eucaristía, creo que os romperíais. Es imposible hacer vuestro el dolor como lo veis y sentirlo y no poder socorrerlos en las verdaderas necesidades últimas, no solo las inmediatas. Por eso me encantaba esa cruz, lo de arriba es una cruz, un brazo de la cruz, que justo es el tiempo pascual, ¿no? Donde se une lo humano y lo divino. Esta es la noche, esta es la Pascua en que se une todo esto, ¿no? Damos del amor que a la vez antes hemos recibido, y tan solo un vaso de agua, Cristo lo recompensa, nos sienta a la mesa del paraíso. Con este icono quería expresaros, ¿no? que lo más grande me parece tan precioso, ¿no? Yo, de no haber tenido una vocación consagrada, mi mayor sueño como cristiana hubiera sido trabajar en algo donde sea servir a la Iglesia, ¿no? Porque aquí se nos está mostrando, ¿no?, como ese pobre que viene como
orientado, la mujer es el símbolo de la Iglesia, hacia la Iglesia con las manos mendigas, ¿no? Tan solo un vaso de agua, pero ella lo da con humildad, como si le estuviera envolviendo también, ¿no? Es un vaso dado en su nombre, no solo un vaso de agua, es dado en mi nombre, como si tratara de hacerse uno, ¿no? Envolverlo en amor a través de algo tan sencillo como es lo creado, porque todo lo creado ha sido creado, todo era bueno para manifestarnos y comunicarnos en ello el amor de Dios, ¿no? Y entonces me encantaba ver, ¿no?, cómo cada vez que hacemos esto con uno, tan solo con uno, Jesús nos dice: a mí me lo hicisteis, a mí me lo hicisteis. Que este sea en un trabajo en la Iglesia, de verdad puede palparse vivir el Evangelio, que es lo más grande que puede donarnos, ¿no? Es esta misión que tenéis. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me acogiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a verme. No hay dos corazones, uno para Dios y otro para el hermano. El amor a Cristo y al hermano son inseparables, es un único amor. Y me encantaba porque Cristo no dice: es como si me lo hicieras a mí. No, es a mí me lo haces. Caer en la cuenta de que estáis sirviendo al mismo Señor en el pobre es para llenarse la vida de alegría. ¿Qué puede haber más grande que haber nacido para esto? Sirviendo a los pobres, entregando todo, vuestra vida, vuestro tiempo, a los pobres. Cristo te dice: a mí me lo hiciste. Dios se ha hecho hombre, se ha identificado con el hombre. Él nos lo dice: quien acoge a este, me acoge a mí y acoge al Padre, y tendrá una recompensa. Por eso este es el juicio final. Los cristianos no tenemos un examen final, sino que se está labrando, es tejer una vida de amor, sembrarla minuto a minuto, con un pobre, con otro pobre, con una persona que llama, con otra, uno a uno. Porque en Mateo 25 se dice: tanto los benditos como los que no acogieron la llamada de Dios se asombraron ante las palabras del Rey y preguntan: Señor, ¿pero cuándo te vimos? ¿Cómo te vimos? Cada vez que lo hicisteis con uno de estos. Todo comienza por una mirada. Se puede ver sin pararse, pasando de largo. Y casi yo he visto cómo se pueden dar dones desde lo alto con un desprecio inmenso, ¿no? Eso no es Cáritas. Cáritas, el corazón de Cristo, es detenerte, verlo, detenerte, montarlo en tu cabalgadura como el buen samaritano y dar todo por adelantado, porque este es mi hermano, por el que Cristo se entregó. Para nosotros los pobres no son pobres como entiende el mundo, sino es mío, es carne de mi carne y cuerpo de mi cuerpo, por esa comunión, ¿no? Entonces, es que es lo más grande que me venía, ¿no? Que Dios os ha llamado en las distintas vocaciones, ¿no? En el matrimonio, en la consagración, lo que sea, pero con una llamada muy especial, que es que todo hombre se sienta amado, amado de verdad, por un Padre providente, ¿no?
También, como escribía Madre Teresa, porque vivió toda la vida entre los más pobres, entre los pobres, el vaso de agua que le dais al pobre, al enfermo, la manera en que incorporas a un moribundo o simplemente estás con él para darle una medicina, todo eso es una muestra del amor de Dios que sigue presente hoy en el mundo. Hoy en día Dios sigue amando a través de vosotras y de mí. Dejadme ver ese amor, hijas. Dejadme ver a Dios en vuestros ojos, ver a Dios en vuestras manos, en vuestra manera de movernos. Por eso Dios puede incluso permitir que en medio de grandísimas necesidades un día la Iglesia no se viera con tantos medios. Y eso mismo nos ayudará a saber que la ofrenda mayor de todo es el don de mí misma, el don de mí misma. Como aquella viuda del Evangelio que con sus 2 moneditas al templo no la aplaudieron los hombres. No tenemos que hacer grandes heroicidades, ni a veces es dar sencillamente el don de nosotros mismos, el amor. No la aplaudieron los hombres, sino que le alcanzó solo la mirada de Jesús. Estaba con los ricos, viendo a los ricos, y llama a los discípulos y le dice: ¿ves esta mujer? La aplaude Dios, el Señor que ve en lo escondido, y la ha puesto como modelo por generaciones y generaciones. No dio de lo que sobraba para vivir, sino que se ofreció a sí misma, y no como un acto heroico, sino como quien da a Dios sencillamente lo que le corresponde. Por eso, cuando entras en el corazón, ¿no?, de las personas, ¿no?, y de la Iglesia y piensas, no podemos socorrer, no podemos tantos frentes, ¿no? Debemos volver a entrar en el corazón del Evangelio, que, pues como acabo de ver a las hermanas clarisas de clausura, no hacen, son amor, nos están sosteniendo a todos con una vida escondida en su oración, o simplemente una enfermedad que se ofrece por, saber que el mayor testimonio que podemos dar es me amó y se entregó por mí. Para mí lo más bellísimo, pero lo que más me sacudió del cristianismo, precisamente era que Cristo se hizo pobre. Contemplar a Cristo pobre es un escándalo para quienes esperan un Mesías glorioso y victorioso. A mí me fascinó. Y al entrar, como leía antes Francisco, ¿no?, al estar entre los pobres, ¿no?, me di cuenta que no hay ningún don que pueda dar al hombre respuesta a su sed más honda. Es imposible que nada pueda llenar el ansia, el deseo, la sed de amar y ser amado. Por eso, sin fe, la respuesta, ¿qué es la pobreza?, parece fácil. Se definiría con categorías políticas, socioeconómicas. Para entender nuestra llamada y vocación, los cristianos tenemos muchísimo que ahondar. ¿Quiénes son los pobres? ¿Qué es ser pobre? La novedad del Evangelio ha vuelto al revés la escala de valores del mundo. Cristo proclamó abiertamente que los últimos serán los primeros. Los pobres son dichosos. Los ricos tienen razones para reír ahora, pero llorarán después largamente. Bienaventurados los pobres, es muy fuerte, porque tienen a Dios por Rey, y de ellos es el reino de Dios. Creo que la mayor obra de caridad es hacer que los pobres se sientan de verdad que son bienaventurados, que son amados, porque eso somos nosotros. Y nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Dios, se hizo pobre entre los pobres.
Conocéis la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, que Él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. En Jesús moribundo, ¿no? Tenemos que contemplar para poder sostenernos en esta llamada muchísimo a Cristo en la pasión. Un Jesús moribundo que habla el hombre manso y humilde más que el grande, habla el siervo más que el Señor, habla el pobre más que el rico. Tengo sed, muere desnudo, despojado, tengo sed. No es el clamor de un poderoso, ni se puede responder a él con ninguna riqueza. Solo se puede responder con la vida. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Esta es la llamada, pienso, de Cáritas. Por lo tanto, Santa Benedicta de la Cruz, mártir, ¿no? Entre los más pobres de los pobres en aquel Auschwitz, ¿no? Decía que precisamente la participación cotidiana, ¿no? Esa es la imagen de la Virgen, Cristo, y el pobre mismo al que ha atendido todo, por un simple dar un vaso de agua dándose a sí misma, todo se la entrega a ella. Ahora, la recompensa es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de mi Señor en mí, la Eucaristía, y en ese vaso en que ella misma dio el agua, ahora bebe la sangre del amor, el Espíritu Santo. Esta es la recompensa que en el cristianismo nos comemos y nos bebemos al Señor, el más pobre entre los pobres. Es una locura, de verdad. Lo tenemos todo en Él, aunque en momentos nos sintiéramos vacíos, incluso de los dones. Tenemos el don de ser amor, de asemejarnos a Cristo, imagen y semejanza, que es date tú mismo, date tú mismo. Eso cambiaría la forma de que los pobres se sintiesen pobres, menos pobres, es decir, dichosos pobres, amados por Jesucristo en ti, que lo portas. Escribía Santa Benedicta de la Cruz, la participación cotidiana en el sacramento eucarístico nos arrasa y nos configura a Cristo en su entrega hasta el extremo. ¿Quién podría participar en la Eucaristía, comer la carne y la sangre del amor, sin ser atrapado después por un espíritu de sacrificio, de quererse entregar hasta el extremo, como la carne y la sangre que ha bebido? Quien participa en la Eucaristía no puede más que estar ya inmerso en un movimiento de ofrecimiento continuo, pero sintiendo como propio cada rostro que hoy el Padre te hace llegar. Una vida penetrada por el Espíritu Santo es una vida portadora de amor humano divino. El don más grande de Cáritas y la providencia más grande eres tú, 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 tú. Lo demás son dones, pero tú eres el don de Dios para ellos. Eres amor. Yo lo que más os desearía, quizá porque vivo en comunidad y sé la necesidad y mi pobreza, ¿no? Que es, conocerán que sois mis discípulos por el amor que os tenéis. No son simples dispensarios, no son, y así lo vivís. Por los frutos conocerán, y el fruto es, mirad cómo se aman. Y entonces hasta pobres nos sentiremos al calor de un hogar, porque uno puede vivir en un castillo inmenso y darle todo lo que necesita y morirse de soledad y de tristeza. Y sin embargo, donde hay amor, la pobreza incluso estrecha y da una generosidad enorme, y de esto tenemos testimonios, ¿no? Por eso, mi último mensaje, ¿no? Desde el corazón y para todos nosotros, el fin de vuestra comunión
no es solamente la lucha contra el mal, sino la irradiación del bien. No perdamos tiempo en denunciar el mal, ocupémonos de los que están sufriendo ese mal e irradiemos el bien, pasar haciendo el bien. De aquella primera comunidad de cristianos de Jerusalén, veía dos rasgos para vosotros. Uno, tenían todo en común, ninguno pasaba necesidad. Vendían sus bienes y los repartían según la necesidad de cada uno. Ante todo, cáritas entre vosotros. Amaos, cuidaos entre vosotros. Cada uno de nosotros somos pobres. Dios nos ha unido, es un designio, en una misión común. Quereos muchísimo y no olvides jamás que tu primer prójimo es con el que estás trabajando y socorriendo a cosas tan difíciles también de sufrir y ver. Sosteneos unos a otros en vuestras necesidades, debilidades, porque no hemos abrazado un ideal de pobreza. Somos cristianos, hemos abrazado un ideal de caridad, de caridad. Y por eso el objetivo no es solo ayudar a los pobres, sino la comunión. Se nos ha llamado ahí a ser cristianos donde hagan visible, mirad cómo se aman. Queremos ir con vosotros, decía la Escritura en Zacarías 10, porque Dios está con vosotros. Queremos ir con vosotros, no solo ser socorridos por vosotros. Querrán vivir y hacerse ellos luego mismos portadores, ¿no?, de su misma vida para otros. Y el segundo aspecto, uno era ninguno pasaba necesidad, y es que los primeros discípulos llenaban las ciudades de alegría. Benedicto XVI para mí tiene un texto tremendo, ¿no?, que puede descubrir muchísimas de nuestras mentiras, ¿no?, que dice, que encierra la expresión involucrados en el sufrimiento, pero sin ser tragados. Muchos dicen, ¿cómo os podéis reír o alegrar? ¿Cómo podéis llenar las ciudades de alegría viendo tanto sufrimiento? Permitidme que os lea estas palabras para acabar, del Papa Benedicto. Cuando nos alegramos de algo, sentimos temor. Parece como si la alegría estuviera hipotecada, como si temiéramos faltar a la solidaridad con los que sufren, e incluso pensamos, yo no debo alegrarme tanto con tantas necesidades y tantas injusticias como hay en el mundo. Yo entiendo que se piense eso, porque aquí actúa un sentimiento moral. Sin embargo, esa conclusión es un error, porque con la pérdida de la alegría no mejora el mundo, ni tampoco los pobres. Al revés, no alegrarse en aras del sufrimiento no ayuda nada a los que padecen, no necesitan más tristeza. Exactamente es lo contrario. Este mundo nuestro necesita hombres y mujeres que descubran, como en las primeras comunidades, la alegría de extender el bien, la fuerza del bien, también presente en los horrores del mal, y que reciban ánimo y el empuje suficiente para querer unirse a los que pasan como Cristo haciendo el bien. La alegría no excluye en absoluto la solidaridad. Cuando la alegría es sana, es cristiana, procede de la percepción de un bien, no quedándose solo en denuncias en odios y aversiones. La alegría cristiana es sana, difusiva y se extiende con facilidad. Me sorprende que en los barrios de mayor miseria haya tanta gente alegre, generosa y risueña. Nos enseñan los pobres. Es evidente que pese a todas sus penurias, siguen recibiendo y percibiendo que Dios es bueno y que el hombre es bueno, y se aferran a lo bueno, sacando fuerzas de donde pueden. Necesitamos la confianza y el coraje que solo la fe puede darnos. Hemos de confiar en Dios y confiemos también en el hombre, que hay hombres muy buenos
y los conocemos, y en consecuencia tendremos fuerza para alegrarnos y para hacer a otros partícipes de la alegría. Cuando se resiste al mal, a lo que destruye a la alegría, no se cae en un moralismo sombrío y taciturno, que no es capaz de alegrarse con nada en el fondo y no tiene el valor de decir no tengo alegría y lo camufla bajo capa de que no es solidario. No nos engañemos, nosotros tenemos que presentar el Evangelio en toda la fuerza de las primeras comunidades que portaban alegría y Espíritu Santo en un mundo secularizado como hoy, porque se puede hipotecar la alegría camuflándola como un atentado a la solidaridad. Podemos sentir miedo de alegrarnos, pero con la pérdida de la alegría no mejora el mundo ni los pobres, y no alegrarnos en aras del sufrimiento no ayuda nada a los que están tristes. El mundo os necesita una comunidad transfigurada por la alegría, y la alegría nace de querernos, la comunión entre nosotros. Acogemos las palabras de Jesús, que todos sean uno en nosotros, para que el mundo crea, el mundo creerá cuando vea nuestra unidad. Que rezamos muchísimo por todo Cáritas extendida a lo largo tremendo, ¿no?, de todo el mundo, y que también sabemos que muchas veces lloraréis, cómo no, y también sufriréis hasta la propia incomprensión de aquellos a los que ayudáis diciéndoos que es poco, ingratitud, hostilidad. Pero precisamente, ¿no?, la cruz os hará ver que está siendo fecundo vuestro trabajo y vuestra misión. Estad alegres, no os dejéis desalentar, porque no hay amor más grande que dar la vida por los hermanos, y como nos enseñó el Maestro, hay más alegría en dar que en recibir. Contad con nuestra oración y la de toda la Iglesia, ¿eh? Amén. Siete parte viva della Chiesa, siete la nostra Caritas, come amava dire San Paolo VI, il Papa che l'ha voluta impostata. Io vi accompagno con la preghiera e vi benedico e vi chiedo per favore di pregare per me.